Muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo. Le damos gracias a Dios por este día y te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos y que todos nuestros sentidos estén atentos a las enseñanzas que tú nos traes cada semana a través de estos estudios bíblicos. Rogamos a ti, Señor, que seamos renovados en nuestro entendimiento para poder ver cuál es tu voluntad para nosotros y que cada día, Señor, seamos edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta semana vamos a estudiar las diferencias entre el alma y el espíritu. Y comenzamos diciendo que los seres humanos somos complicados. Cada uno de nosotros es único. Procedemos de varios trasfondos y tenemos diferentes personalidades. Pero con respecto a cómo Dios nos creó, realmente todos somos iguales. Hay algunos que creen que el hombre se compone de solo dos entidades, el alma y el cuerpo. Además, dicen que el alma y el espíritu son una misma cosa. Sin embargo, no niegan que existe un alma y un espíritu en el hombre. Nada más intercambian el uso de los vocablos alma y espíritu para referirse a la misma cosa, la parte inmaterial del hombre. En el Antiguo Testamento, los vocablos espíritu y alma a veces se usan intercambiablemente. Pero para afirmar que el hombre posee un espíritu, alma y cuerpo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice claramente que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y en Hebreos 12, capítulo 23, distinguen las dos dimensiones del alma y el espíritu y sus funciones. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, se usa el vocablo alma en relación con los que mueren sobre la tierra por la causa del Evangelio ante los hombres. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23, se usa el vocablo espíritu con relación a los que están delante de Dios. Por tanto, y a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, acerca del ser humano, creemos que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas palabras claramente indican que el hombre consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y por medio de esta parte más interna, podemos contactar a Dios en la esfera espiritual sin ninguna intervención de la razón o el entendimiento. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta parte. Antes de conocer al Señor como Salvador, el ser humano está muerto espiritualmente porque el pecado nos separa de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre goza de la comunión con Dios a través del Espíritu. Cuando el ser humano no está en comunión con Dios, automáticamente está muerto espiritualmente y por ende separado de Dios. Y allí mora la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia
es el sentido que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. La intuición es el sentido de sensación del espíritu humano, ese conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente, emoción o voluntad, viene intuitivamente. La comunión es adoración a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. El alma es nuestro mismo yo, un intermediario entre el espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Véase el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. De hecho, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es psique, P-S-I-K-J-E, que también es la palabra raíz de la psicología. Nuestra alma es nuestra personalidad, quienes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como fidelidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Y allí están las emociones, que es donde se manifiesta el carácter. Este ámbito abarca los afectos, los deseos y los sentimientos. También está la mente. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente, el hombre conoce, piensa, imagina, recuerda y entiende. Y la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Es el verdadero yo, que tiene la mayor influencia sobre la persona. Por tanto, la salvación plena tiene que alcanzar su voluntad. Y Dios creó al hombre con una voluntad soberana, capaz de decidir por sí mismo. Ahora bien, cuando el hombre decidió por sí mismo, independientemente de Dios, pues cayó. La salvación se obtiene cuando la voluntad es puesta en obediencia a Dios. La voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Dios para que la salvación sea completa. Y el cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo, es nuestra parte visible. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. Nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros 5 sentidos. En resumen, podemos decir que el cuerpo es nuestra parte exterior y visible, el alma nuestra parte interior y nuestro espíritu es nuestra parte escondida más interna. Para que la salvación de Dios sea completa debe alcanzar al cuerpo. Aunque la obra de Dios comienza en el espíritu y sigue con el alma, también debe expresarse en el cuerpo. La importancia del cuerpo es evidente por cuanto Dios fue manifestado en carne. El Verbo se hizo hombre, lo cual permitió la salvación del hombre y la derrota de Satanás. El cuerpo del Señor Jesús en la tierra fue el templo de Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hoy el cuerpo del cristiano también lo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y uno de los mayores pecados, es decir, la fornicación, se asocia con el cuerpo, porque significa tomar un miembro de Cristo y hacerlo miembro de una ramera. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pues de ningún modo. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y cuál es la intención de Dios para las 3 partes de nuestro ser? En el espíritu, Dios mora como espíritu. En el alma mora nuestro yo. Y en el cuerpo moran los sentidos físicos.
Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu, mediante la regeneración. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Luego nos santifica, al extenderse como espíritu vivificante desde nuestro espíritu hasta nuestra alma para saturarla y transformarla. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la intención de Dios con respecto a nosotros es que lo contengamos y lo expresemos. Pero para expresar a Dios necesitamos estar llenos de Él. Cuando creímos en Jesucristo, lo recibimos y fuimos regenerados, o nacimos de nuevo en nuestro espíritu. Pero Él no quiere llenar solo nuestro espíritu, eso es solo el comienzo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos santifica extendiéndose y saturando todo nuestro ser, comenzando desde nuestro espíritu, continuando a nuestra alma y finalmente incluyendo nuestro cuerpo. Al estar completamente llenos de Dios en cada parte de nuestro ser, Dios puede expresarse a través de nosotros. ¿Y cómo podemos cooperar nosotros con la intención de Dios de saturar todo nuestro ser consigo mismo? Ejercitar nuestro espíritu es la clave. Nuestro espíritu no solo tiene la capacidad de contactar y tener comunión con Dios, sino que también es el lugar donde Él vive en nosotros. Podemos volvernos a Él en nuestro espíritu para vivir por su vida. Por medio de nuestro espíritu también podemos recibir más de Cristo cada día. Desde esta base de su operación en nosotros, Él puede entonces extenderse a nuestra alma. Cuanto más recibamos a Cristo ejercitando o usando nuestro espíritu, más Dios tendrá una manera de extenderse a nuestra alma. ¿Y cómo podemos ejercitar nuestro espíritu diariamente? Invocando el nombre del Señor, leyendo e incluso orando con la palabra de Dios para ser alimentados espiritualmente y obedecerlo. Cuanto más ejercitamos nuestro espíritu, más permitimos que el Dios de paz continúe extendiéndose en nosotros y saturándonos. Entonces podemos expresar a Dios todo lo que nos rodea. Y para concluir, es importante resaltar que al momento de la muerte, el espíritu y el alma del hombre no dejan de existir, puesto que el alma del hombre fue creada eterna. Seguirá existiendo por toda la eternidad. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. La muerte no habla de separación. La persona sin Cristo está separada de Dios, por lo tanto está muerto espiritualmente en sus pecados, aunque siga funcionando como un ser humano. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte física implica la separación del alma y del espíritu del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra porque de ella fue tomado. Polvo es y al polvo volverá. Véase el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, Job, capítulo 34, versículo 15, y Salmo 104, versículo 29. El espíritu y el alma vuelven a Dios que los dio para determinar su destino. Véase Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21, y Eclesiastés 12, versículo 7. Las almas de las personas que mueren sin Cristo seguirán separadas de Dios en el Hades, reservadas hasta el juicio final, y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y los que mueren en Cristo estarán ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor, esperando la resurrección. Eso lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Las almas y los cuerpos de todos los seres humanos se unirán en la resurrección. Todos los que han muerto resucitarán, uno para vida eterna y otros para condenación eterna. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Y libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15. Los que mueren en Cristo, es decir, los que han recibido en su corazón como Salvador y Señor, tienen la esperanza y la confianza de resucitar en un cuerpo nuevo, transformado, incorruptible y glorificado como el del Señor. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 53 dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y así vivirán los creyentes con el Señor para siempre, hermanos. Como dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, Ministerio Internacional Semillas de Fe, y por Instagram, Mis Semillas Fe. Y que también puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Principal.